Buenos días a todos y a todas, como siempre. Gracias por su presencia y disculpa por los 8 minutillos de retraso. Damos cuenta de los asuntos que ha abordado hoy y aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en sesión ordinaria. En el apartado de la Consejería de Economía e Infraestructura damos luz verde a la convocatoria de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables para el ejercicio 2017 con una dotación presupuestaria de 4,39 millones de euros. El objetivo de esta convocatoria de ayudas es fomentar la adquisición, instalación, mejora, ampliación o adaptación de equipos, sistemas e instalaciones de energías renovables. Ya nadie duda de que el futuro pasa por desarrollar las energías renovables y medidas como estas creemos que contribuyen a facilitar el camino hacia la necesaria reconversión energética que posibilite una menor dependencia de manera progresiva de las energías fósiles. La Junta de Extremadura apuesta por el desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con la economía verde de la región. De ahí que esta convocatoria incluya una mayor dotación presupuestaria que la anterior, la que tuvo lugar en mayo del 2015, que contó con una inversión de 2,28 millones de euros, mayo del 2015, frente a los 4,39 millones de euros que aprobamos hoy en noviembre del 16. Esta convocatoria se realiza con las bases de convocatorias, bases reguladoras que modificamos en el pasado mes de octubre en el Consejo de Gobierno, y quiero recordarles, por si encuadra mejor toda la información de la convocatoria que hoy hacemos, que las bases reguladoras las modificamos en el sentido de dar visibilidad o de regular, que es el término más apropiado, las dos modalidades que antes no se diferenciaban: las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo de energía eléctrica y las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red, es decir, sin conexión a la red. Modificamos en el mes de octubre las bases reguladoras para diferenciar esas dos modalidades y hoy convocamos con un incremento considerable el presupuesto esas ayudas. También desde la Consejería de Economía damos hoy luz verde a la autorización de la convocatoria de ayudas para los proyectos de animación comercial por un importe de 300.000 euros. 100.000 de los mismos van destinados a las asociaciones y federaciones de comerciantes y 200.000 euros para los ayuntamientos. Se espera, y es deseo, y así haremos el esfuerzo para que esta convocatoria se pueda tramitar y esté publicada antes del 15 de diciembre del año 2016, para que podamos llegar y para que tanto las asociaciones y federaciones y los ayuntamientos puedan acogerse a esta convocatoria antes de la campaña de Navidad. La subvención consiste en el 80% de actividades como, por ejemplo, publicidad en medios de comunicación, cartelería, folletos, incluyendo los gastos de diseño, imprenta y reparto, arrendamiento de bienes y equipos, contratación externa para determinadas actividades como animación, vigilancia nocturna, limpieza, seguros, montajes de instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. Miren, en Extremadura hay 12.546 empresas del sector del comercio minorista, lo que supone casi el 20% de las pymes de la región, y 14.926 locales comerciales. Nuestra comunidad autónoma es una de las regiones con mayor densidad comercial y el sector del comercio minorista representa un 10% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Por tanto, somos conscientes de la necesidad de poner en marcha ayudas de este tipo que permitan a un sector tan importante para la economía regional como es el del comercio minorista superar los difíciles años de la crisis económica que han tenido como consecuencia una contracción del consumo importante. Por tanto, subvenciones como esta, ayudas como esta, decisiones como esta, creemos que son un apoyo y una colaboración importante en aras de mejorar la competitividad, como les digo, de un sector importante como es el comercio minorista. Y teniendo en cuenta que se aproxima una campaña muy buena para el sector, como es la campaña navideña, pues haremos el esfuerzo para que antes del 15 de diciembre esté en marcha esa convocatoria y se pueda tramitar. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Marpaz, la Junta de Extremadura da luz verde hoy al contrato de la obra de proyecto Caminos y Desagües en la zona de concentración parcelaria de Navalvillar de Pela,
en su primera fase por un importe de 3.490.854,22 euros, cofinanciado en un 75% por los fondos FEADER. El objetivo de esta actuación es dotar de una nueva red de caminos o mejora de la existente a la zona de concentración parcelaria al sur del río Gargálida, con 87 kilómetros. Cabe recordar que este es el segundo paso que damos, cuando el primero fue en el pasado Consejo de Gobierno, que autorizó la contratación de las obras de red terciaria de riego en el sector 1 de la zona regable centro de Extremadura, en la zona de concentración parcelaria de Navalvillar de Pela, por un importe de 746.323,32 euros, cofinanciados también en un 75% por los fondos FEADER. Este es el segundo paso de esa obra que autorizó el pasado, esa contratación de las obras de la red terciaria de riego de la zona centro de Navalvillar de Pela en el Consejo de Gobierno pasado. Y todo esto hay que encuadrarlo en el marco global que se llama Agenda 2020 de Regadíos, que cuenta con un presupuesto global de 87,5 millones de euros que se destinarán a la implantación de sistemas de riego eficiente, modernización y consolidación de los regadíos ya existentes y la implementación de nuevas superficies, como por ejemplo el proyecto Tierra de Barro, en el que se está trabajando ya desde el pasado mes de mayo, donde se licitaron los trabajos de redacción del proyecto básico, el Plan General de Transformación, el estudio medioambiental y de viabilidad. También se está trabajando, como saben, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que hemos hablado de esta cuestión, en la búsqueda de financiación con el Banco Europeo de Inversiones para la aportación autonómica a este proyecto de Tierra de Barros. También en el ámbito de la misma consejería, la Junta de Extremadura da luz verde hoy al encargo a Trasatec para la ejecución de los programas de sanidad animal de Extremadura en su tercera fase por un importe de 1.500.000 euros. Los programas de sanidad animal, los llamados programas de saneamiento ganadero, el principal objetivo que tienen es el control y erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina en nuestra comunidad autónoma. Hoy aprobamos la tercera fase y tenemos que recordar las dos anteriores, sobre todo por el importante esfuerzo económico que han conllevado al presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2016. La primera contó con una inversión de 7.900.000 euros y la segunda 5.300.000 euros. Con esta tercera, que hoy le damos luz verde de 1.500.000 euros, estamos hablando de que la Junta de Extremadura en el año 2016, conforme al presupuesto que aprobamos el año pasado, ha invertido en actuaciones de saneamiento ganadero 18.300.000 euros, una cifra que entendemos que es significativa y que tenemos que poner de manifiesto desde la Junta de Extremadura. En el ámbito de la educación y el empleo, concretamente en el ámbito del empleo, damos hoy luz verde al decreto que regula los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Está previsto que las ayudas se convoquen antes de finalizar el año 2016 por un importe de 800.000 euros. Estas ayudas, con ese importe de 800.000 euros, van a regular 5 programas distintos, 5 tipos de incentivación a la contratación de personas con discapacidad, que van a subvencionar un total de 250 puestos de trabajo para estos ciudadanos. Las ayudas se establecen en 5 programas y nos parece que lo más reseñable y destacable es que las ayudas destinadas a la contratación de mujeres con discapacidad tienen un importe superior al resto de las contrataciones, porque, tal y como nos dice esa cruel fotografía, da igual que sean datos EPA o datos de paro registrado, la mujer en el mercado laboral ordinario tenemos muchísimas mayores dificultades de acceder a él,
Por tanto, si una mujer tiene una discapacidad, tiene una doble dificultad. De ahí esa acción de discriminación positiva que nos parece importante a la hora de incentivar la contratación de personas con discapacidad en nuestra región. Y quiero recordar aquí, y creo que es importante siempre que tomamos una decisión, no explicársela a ustedes y, por tanto, a través de ustedes a los ciudadanos de manera aislada, si poner todo, y ahora que se está acabando de ejecutar el presupuesto 2016, ponerlo todo en un contexto global. Y en ese sentido tenemos que recordar el esfuerzo que supone el mantenimiento de los centros especiales de empleo en Extremadura, que aprobamos hace unos meses con un importe de 6.675.000 euros, que garantizan y mantienen 1.975 puestos de trabajo en nuestra región. En resumen, estas dos líneas, estas dos decisiones políticas, la del mantenimiento de los centros especiales de empleo en nuestra comunidad autónoma y las ayudas que hoy les explico para incentivar la contratación de personas con discapacidad, suponen un esfuerzo presupuestario anual para la normalización de las personas con discapacidad en nuestra región de 7.475.000 euros para el mantenimiento y la creación de 2.225 empleos de las personas con discapacidad y, por tanto, de garantizar esa normalización que es muy difícil sin tener una emancipación y un puesto de trabajo que las personas con discapacidad puedan desarrollar con absoluta normalidad. También en el apartado de la Consejería de Educación y Empleo aprobamos hoy otras ayudas que son importantes y eficientes, como son las becas complementarias para los estudios de enseñanzas universitarias para el próximo curso 2016-2017, por un importe de 1.260.000 euros. Pretenden garantizar el acceso a las enseñanzas universitarias de aquellos estudiantes universitarios que, como saben, se quedan fuera de aquellas que regula el Estado. De ahí que el nombre de estas becas, que el nombre de estas ayudas sean becas complementarias, que son las que regula la propia comunidad autónoma. Se mantienen las partidas, se mantienen las cuantías respecto del año pasado. Y, como saben, son dos modalidades las que se regulan. La modalidad A de residencia, 1.500 euros, y la modalidad B, que es la que va, la cuantía que fija que va asociada a la renta, que será de unos 500 euros. ¿Cuántos alumnos en la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron beneficiarios de estas becas complementarias para las enseñanzas universitarias en el curso pasado? Que estudian en nuestra universidad, 696. Que estudien en otras universidades de fuera de la región, 88. Y, en último lugar, antes de darle la palabra a mi compañera, la consejera de Hacienda y Administración Pública, también tiene que ver con el mundo educativo y también tiene que ver con esta manera de gobernar a través del acuerdo y del diálogo permanente ante los problemas, que es como se resuelven los problemas. Por eso, en el mes de mayo pasado, la Junta de Extremadura se sentó con la Universidad de Extremadura para abordar un problema que se llamaba la imposibilidad de la universidad a través de su nominativa, que es el dinero que está en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para que la universidad pueda funcionar de manera correcta y cumplir con el personal que depende de ella, la imposibilidad de que la universidad pudiera pagar la paga extraordinaria. Se firmó un acuerdo con la universidad, se dialogó, se buscó una solución y la solución hoy se materializa en un incremento de la nominativa de la Universidad de Extremadura, es decir, del presupuesto que estaba destinado en los presupuestos del año 16 a la Universidad de Extremadura, que tenía un importe de 91,9 millones de euros, que hoy se ven incrementados por acuerdo del Consejo de Gobierno, tras decidirlo y debatirlo y dialogarlo con la universidad, de 3.200.000 euros, para que la universidad, que adelantó ese dinero, pueda hacer frente a finalizar el año atendiendo a todas sus obligaciones y a todos los pagos pertinentes para el normal funcionamiento de la universidad. Nuestra apuesta por la Universidad de Extremadura no es un discurso, son hechos, como haber posibilitado este acuerdo con una decisión que no correspondía a este Gobierno, sino al Gobierno de España, del Partido Popular, que fue quien decidió anular esa paga extraordinaria en el año 2012, pero sí era nuestra obligación, como regidores autonómicos, establecer con nuestra universidad un acuerdo que hoy se materializa. Y también quiero reseñar y quiero señalar el incremento de 1 millón de euros para esa nominativa de la Universidad de Extremadura, que es como la solemos llamar, de cara al presupuesto que recoge ya
el presupuesto del año 17 para nuestra comunidad autónoma. Un incremento de 1 millón de euros que muestra la importancia con que este Gobierno mira a la universidad y la importancia que este Gobierno cree que debe haber a la hora de establecer una financiación estable para la Universidad de Extremadura. Y hablando de presupuestos y de nominativas y de estabilidad, hoy está en la rueda de prensa, como no podía ser de otra manera, no para hablar de los asuntos ordinarios, pero para hablar de asuntos muy importantes que nos apartan de nuestra tarea ordinaria, porque tienen que ver mucho con el futuro de nuestras cuentas y también de muchas preocupaciones que tenemos en estos momentos. Saben que por fin el próximo día 1 se ha convocado la Comisión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y para hablarles de esa convocatoria que vemos con tanta importancia desde la Junta de Extremadura y que además esperábamos desde hace muchos meses, aparte de la actualidad del día, que pasa por ese fin de plazo para presentar las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos que empezamos ya a tramitar y que se debatirá el próximo viernes en la Asamblea de Extremadura. Tiene la palabra Pilar Blanco. Buenos días. Bien, como han podido comprobar, el presupuesto se ejecuta y se seguirá ejecutando hasta el 31 de diciembre, siempre en un ejercicio responsable de lo que es la ordenación de ingresos y gastos. Y, en ese sentido, creo que hay una parte del debate presupuestario que el Diario Oficial de Extremadura, con cada publicación, no voy a decir que desmiente, pero sí al menos matiza. En relación con ello, y es un hecho de singular importancia, que además veníamos exigiendo, y lo habíamos pedido así formalmente, es la convocatoria para el próximo jueves, día 1 de diciembre, del plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Previamente a la reunión del plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el jueves día 1 a las 4:30 de la tarde, se reúnen los grupos de trabajo a las 11 de la mañana. Esto significa que tendremos un intenso jueves, víspera del debate de totalidad del viernes, para trabajar y, sobre todo, para defender los intereses de los extremeños en los foros y en las instituciones donde corresponde, en este caso el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera es muy amplio. Tiene 8 puntos, quitando el de trámite, que es el de la aprobación del acta de la sesión anterior. Los otros 7 son de relevancia, uno quizás menor, al menos en este momento, que es la modificación del reglamento de régimen interior, del reglamento de funcionamiento del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, que entendemos que será la ocasión también para ir revisando algunos aspectos de la composición y, sobre todo, de la articulación de las mayorías Estado, comunidades autónomas en ese Consejo, que creo que deben estar sujetas a discusión en un momento donde, como hemos venido diciendo desde el principio, las comunidades autónomas soportamos la mayor parte del gasto en políticas sociales, porque así lo ordena la Constitución. Parece una cuestión interna, pero no lo es y nos dará mucho trabajo. Pero luego están los puntos más importantes, que son fundamentalmente 2. Hay un tercero también que yo luego me referiré antes de acabar. En primer lugar, es el establecimiento del objetivo del déficit para 2016. Y se preguntarán ustedes, pero tantos meses después de haber dicho que el objetivo de déficit para 2016 sería del 0,7%, porque en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su sesión de abril, se elevó del 0,3% que teníamos fijado al 0,7%. Pues, efectivamente, tantos meses después, debido a las circunstancias políticas del Gobierno de la Nación, a la situación de interinidad, a una interpretación de la Ley de Estabilidad que nosotros entendíamos que no era correcta, es necesario volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera para ahora, ya sí y definitivamente, y antes de que acabe el año, que el Consejo de Ministros el viernes apruebe el objetivo de déficit para 2017 de las comunidades autónomas y, posteriormente, con el techo de gasto, se someta a la aprobación del Congreso y del Senado.
Y esto es muy importante para Extremadura y es muy importante para los extremeños, porque, dicho en términos vulgares, se legaliza una situación que nos permitirá contar con financiación de los fondos de liquidez autonómica y, al tiempo, nos permitirá aproximarnos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en concreto del objetivo de déficit. Como me he reiterado muchas veces sobre nuestros principios, en este momento no los voy a enunciar de nuevo. El segundo punto del orden del día que quiero destacar de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, relacionado a su vez con el anterior, es la aprobación de las propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2019. Y de nuevo se preguntarán ustedes, pero ya para 2017 se había dicho que el objetivo de déficit se establecería en el 0,5% del Producto Interior Bruto. Pues bien, por un lado, se han producido dos importantes novedades. Una es coincidente con la que señalaba con anterioridad. El Consejo de Ministros, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, debe aprobarlo y debe someterlo, a su vez, a la aprobación del Congreso y del Senado. Pero dos, y más importantes. A raíz del procedimiento por incumplimiento que la Unión Europea abrió al Reino de España, también a Portugal, se negoció y se acordó con Europa una nueva senda de estabilidad presupuestaria. Esa nueva senda se traduce en objetivos más amplios y en un plazo más flexible. Pues bien, en términos numéricos, el Reino de España cuenta con la posibilidad de establecer un objetivo de déficit 2/10 superior al que previamente había acordado con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, con el Reino de España, ha modificado el objetivo de déficit para España o la senda de estabilidad. En coherencia con lo que antes les decía, si las comunidades autónomas somos las que soportamos las políticas sociales, es decir, somos las que gastamos en educación, en sanidad, en dependencia y en servicios sociales, es lógico que ese margen que la Unión Europea ha concedido al Reino de España se reparta en un Estado de composición plural, como es el nuestro, se comparta entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Dicho de otro modo, que el objetivo de déficit fijado para 2016 en el 0,5% se amplíe para las comunidades autónomas en la medida en que la Unión Europea se lo ha ampliado al Reino de España. Nuestro planteamiento respecto de ese segundo aspecto, desde ese segundo punto del orden del día que les he explicado, es que entendemos que al menos una décima debe venir a las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, que el objetivo de déficit para 2016 de las comunidades autónomas debe ser el 0,6%. Ese es el planteamiento que vamos a defender desde Extremadura y es la exigencia que desde el principio hemos venido reivindicando y planteando. Lo que sucede es que ahora ya le podemos poner un número. Además de eso, planteamos como cuestiones generales que hay que revisar la regla de gasto. Hay que revisarla porque no puede estrangular la inversión productiva de aquellas administraciones subestatales, en jerga europea, yo lo traduciré a nuestra terminología, es decir, para las comunidades autónomas que cumplen y sobre todo para los ayuntamientos que cumplen, se les debe flexibilizar la regla de gasto porque no es normal que haya ayuntamientos con superávit que tengan ese dinero en el banco de manera improductiva. También planteamos que es necesario que la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aplique en toda su extensión. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite la fijación de objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas en función de sus circunstancias y de sus necesidades. Eso lo hemos venido diciendo desde el mismo día que asumimos la responsabilidad de gobernar Extremadura, desde el mismo día que tomamos posesión
en la Junta de Extremadura porque entendemos que las circunstancias de Extremadura permiten analizar y dialogar con todas las comunidades autónomas y con el Ministerio de Hacienda para la fijación de un objetivo de déficit individualizado que tenga en cuenta la situación socioeconómica, la carencia de infraestructuras y, en definitiva, la necesidad de algo que reivindicamos y reivindicaremos: la inversión del Estado en Extremadura para facilitarnos cumplir también con los objetivos de estabilidad. El último punto del orden del día, que creo que es destacable, es el informe que hará el ministro de Hacienda y que somete a nuestra discusión y nos permite, además, que en ese debate se realicen aportaciones. Es el relativo a la evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de las comunidades autónomas y la reestructuración del sector público. Respecto del primer punto, ya lo hemos dicho reiteradamente y no creo que sea necesario que lo repitamos, pero si es necesario lo repetiremos. Las comunidades autónomas no somos las culpables del incumplimiento del objetivo de déficit en España. Las comunidades autónomas hemos hecho el mayor esfuerzo. En el caso de la Junta de Extremadura lo ha hecho sin recortar, sino todo lo contrario, recuperando la educación, la sanidad y apostando a su vez por recuperar los servicios fundamentales, los servicios sociales y, en definitiva, todo aquello que garantiza los derechos de la ciudadanía. Espero que en esta ocasión el diagnóstico sobre por qué España cumple el objetivo de déficit se aleje de señalar con el dedo a las comunidades autónomas. No incumplimos ni incumpliremos. Lo que sí haremos es cumplir sin recortar. Y respecto de la reestructuración del sector público, que es el último informe de los que quiero destacarle del orden del día que nos presentará el ministro de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, reiterar que Extremadura está comprometida con esa reestructuración y que lo seguirá haciendo después de que por primera vez se haya trasladado al Ministerio de Hacienda hace escasamente unos meses datos y cuantificaciones sobre la incidencia de este compromiso de reestructuración del sector público en las cuentas públicas de Extremadura. Con ello, creo que les he dado cuenta de los aspectos fundamentales de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que daré cuenta también a la salida. Espero que sea un Consejo de Política Fiscal constructivo, rico y que nos permita encarar el futuro con esperanza y, sobre todo, plantear y defender las posiciones de las comunidades autónomas, singularmente de Extremadura. Y quedo ya así a disposición de todos ustedes para cuantas cuestiones quieran suscitar o plantear. Bueno, pues buenos días. Ya hemos entrado en el terreno de las certezas. Podemos, enmienda a la totalidad. El Partido Popular dice que no va a presentar enmienda a la totalidad y que tampoco apoyará la enmienda a la totalidad de Podemos. ¿Cómo valoramos ahora mismo este nuevo contexto? Bien, por lo que a lo segundo se refiere, creo que el Partido Popular ha dicho algo más. No ha dicho solo lo que usted ha resumido. En primer lugar, creo que es una decisión, responsabilidad de cada grupo parlamentario tomar una decisión u otra y, en ese sentido, el máximo respeto. Pero, dicho ello, con el mismo respeto también, hay algo que claramente no se corresponde con la realidad de los hechos. Y es que la Junta de Extremadura, hasta la saciedad, y además, como hasta la votación final de los presupuestos en enero y hasta el debate de las enmiendas parciales o la presentación de enmiendas parciales hay tiempo, seguiremos en el diálogo, en la negociación y en la búsqueda de acuerdos que den solución a los problemas de los extremeños con todos los grupos parlamentarios. Es el momento de ser responsables. Y en esa responsabilidad
con lo que hay, porque lo que no podemos hacer es castillos en el aire. Tenemos que tener la capacidad de aportar soluciones. Dicho eso, y por lo que a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos se refiere, hay algunas cuestiones que me gustaría puntualizar. En primer lugar, y respecto de los aspectos fundamentales en los que fundamenta su enmienda, falta a la verdad. Desde el día 10 de noviembre de 2016 a las 14:22 horas, es decir, han pasado 19 días, en que a respuesta de un correo electrónico donde el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos decía que para ellas era fundamental conocer el presupuesto de gastos completo, establecer mecanismos de control parlamentario, pues a ese correo que me fue enviado el 9 de noviembre de 2016 a las 19:41, al que respondí el 10 de noviembre de 2016 a las 14:22, estoy esperando respuesta. Estoy esperando que trabajen por Extremadura, que trabajen por los problemas de los extremeños, por aportar soluciones. En ese correo, y les cito textualmente, les decía, después de subrayar que estábamos dispuestos al diálogo y a la transparencia máxima. Mayor ejercicio de transparencia en lo que es la elaboración de unos presupuestos no se conoce, ni creo que se conocerá fuera de Extremadura, tal y como lo hemos hecho con este ejercicio. Le decía, a vuestra demanda de conocer nuestra propuesta de gastos pormenorizada, la respuesta es positiva. Te la haré llegar el próximo martes, tras la sesión del Consejo de Gobierno, ya que éste debe, lógicamente, ultimar su elaboración. Se le hizo llegar. Y subrayaba, en el buen entendimiento de que esa propuesta está abierta a la negociación, con lo que tendremos que trabajar intensamente, como lo hemos venido haciendo hasta ahora para seguir avanzando. Compartimos la filosofía y la aspiración de incrementar algunas funciones, y las diferencias que señala estoy segura de que permitirán una aproximación. Primera exigencia cumplida. Luego le aclaraba, en este sentido, junto a la distribución del presupuesto en distintas partidas, podríamos pensar con mayor alcance, de tal modo que pudiéramos acordar que cualquier incremento que resultase del sistema de financiación autonómica se destinase, además de a consolidación, a políticas en materia de eficiencia energética o vivienda, sin perjuicio de otras que pudierais indicarnos. Yo ponía dos a título de ejemplo. Respuesta, nada. Silencio, la callada. En cuanto a los principios que ha de recoger la Ley de Presupuestos respecto del control parlamentario de su modificación, tercer principio, os propondremos una fórmula que garantice determinadas partidas, como pueden ser renta básica, mínimos vitales o plan de empleo social, que no puedan alterarse sin la aprobación del Parlamento. Esa fórmula se incorporaría al texto articulado por la vía que acordemos. Y todo ello sin ningún menoscabo de las vías de transparencia y control que ya existen, por cierto, que se utilizan poco. Por lo tanto, y concluyo, el próximo martes os enviaré los documentos que solicitáis. Borrador sometido a incorporar, en su caso, borrador sometido a incorporar, en su caso, vuestras prioridades y articulación del blindaje al control parlamentario de las modificaciones de ciertas partidas. Vuestras propiedades, las de Podemos, y vuestra articulación del blindaje al control parlamentario. No hemos recibido ni prioridades ni articulación de qué fórmula quieren para este seguimiento y el control parlamentario. La callada por respuesta. Y, por último, les aclaraba, como aclaré en la presentación del presupuesto, que el presupuesto no baja, que el presupuesto sube, pero eso es algo tan sencillo de responder que no merece la pena que vuelva sobre ello. Y les decía, reitero que respecto de este borrador hay margen para alcanzar acuerdo. 10 de noviembre, 14:22 horas. Estamos a 29 de noviembre. La respuesta es una enmienda de totalidad. Es, otra vez, una enmienda de totalidad para ganar el eslogan, para ganar el titular,
pero no es una enmienda de totalidad, porque con casi 3 meses que hemos tenido de discusiones, de informaciones, de reuniones. Por cierto, les dijimos que sí a unas reuniones a 4 y, por cierto, les reiteré que no hay mejor reunión a 4 que el Parlamento de Extremadura, que no hay mejor reunión a 4 que la Asamblea de Extremadura. Iniciativas parlamentarias en el ámbito o en el entorno de los presupuestos del Grupo Parlamentario Podemos, 0. Todas las iniciativas son fuegos fatuos, si me lo permiten. Bien, pues le decía que respecto de este borrador hay margen para alcanzar acuerdos, 19 días. Estoy segura de que realizaréis aportaciones valiosas elaboradas con rigor. Estoy segura de que las pueden realizar. Estoy segura de que las elaborarán por rigor. Pero estoy segura también de que dedican su tiempo a las cuestiones a las que le esperan sacar rentabilidad inmediata, porque el esfuerzo, la dedicación, la gestión en épocas difíciles de los recursos que tenemos, pues es algo que impone sacrificios que a lo mejor no estamos dispuestos a hacer, porque hay que echar muchos números para sacar esto adelante. Y respecto de la decisión del Grupo Parlamentario Popular de no presentar enmienda a la totalidad, y enlazando con lo que me permitía puntualizar respecto de su, por otra parte, buen resumen de lo que han defendido para tomar esa decisión, repetir que el trabajo parlamentario, la negociación parlamentaria de los presupuestos seguirá hasta el momento final de los presupuestos, y hasta ese mismo momento la Junta de Extremadura trabajará por garantizar los derechos de los ciudadanos, por avanzar en las políticas que promuevan el crecimiento económico. Y ahí estoy segura de que todos los grupos parlamentarios nos realizarán, como les decía en mi correo, aportaciones valiosas y elaboradas con rigor. Ya simplemente por ahondar en el apartado del Partido Popular, parece ser que desde luego los puntos de coincidencia aquí sí que se estrechan. Los dos básicos que ahora mismo pueden apuntalar ese posible acuerdo que más o menos se barrunta, ¿cuáles serían esos dos bloques importantes a nivel de negociación de lo que se está haciendo hasta ahora? Bien, el Partido Popular plantea, según resumo de las diferentes reuniones que tenemos, el seguimiento de la ejecución presupuestaria, que es más, como le decía en el correo al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, nosotros estamos dispuestos a eso y a más. Por lo tanto, tendremos que buscar la fórmula. Y plantea también que aquellas inversiones que se plasmaron en los presupuestos del 16 contengan o se contemplen garantías de ejecución también en estos presupuestos. Ahí hay algo muy sencillo que ya lo llevamos a los presupuestos del 2016, estamos convencidos de ello y que lo mantenemos ahora. Las infraestructuras requieren un marco de programación plurianual. Es lógico darles una estabilidad, es lógico darles garantías de cumplimiento, y más cuando se pueden financiar con fondos europeos. Por lo tanto, y sin poner el foco solo en un punto de una localidad, tenemos que ser capaces, entre todos, y de ahí esa mayoría cualificada exigida, de hacer un ejercicio de planificación plurianual que nos comprometa, primero, a identificar cuáles son las infraestructuras esenciales que debemos priorizar. Segundo, con qué fondos contamos. Tercero, cuando tengamos fondos para aquellas que, siendo prioritarias, no podamos abordar en un primer momento, cuáles podríamos hacer. Es decir, que es un marco que yo creo que es perfectamente factible y perfectamente atendible y que además ya estaba en los presupuestos. Pero en los presupuestos de 2016 lo llevamos en el convencimiento de estos principios que le he señalado, que son principios de buena gestión, de programación, de no atender a intereses coyunturales y particulares, sino de ordenar todas las infraestructuras que Extremadura necesita, que son muchas, reclamar a su vez que el Estado
invierta en Extremadura en esas infraestructuras, que ha dejado de invertir mucho, y con los fondos que tenemos establecer un mapa de decisiones y un cronograma que nos lleve a señalar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer ahora, sin dejar de atender a lo urgente, que también lo urgente habrá que hacerlo, ¿no? Buenas tardes, consejera. Ante la situación actual de Podemos y Partido Popular, ¿no se diría usted que las posturas con Podemos están muy alejadas actualmente o lejos de la realidad? Las posturas con Podemos en este presupuesto, como en cualquier proyecto que el Gobierno lleve a la Asamblea de Extremadura, como cualquier iniciativa que de Podemos pueda venir, están abiertas a la negociación y al diálogo. Están abiertas al intercambio de percepciones, de valoraciones, de criterios, y están abiertas a llegar a puntos de encuentro. Y con el Grupo Parlamentario Popular lo mismo, y por supuesto con el Grupo Parlamentario Ciudadanos también. Desde el minuto cero hemos dicho que contamos con todas las aportaciones que puedan realizar los grupos parlamentarios, que además en este proceso, que es en definitiva un proceso en el que nos jugamos el futuro, también contamos con los agentes económicos y sociales. Es muy curioso, mire. En una primera transmisión de información, hablando ya no de los datos de ejecución, que son más fáciles de luego verificar qué afirmaciones se sustentan en la realidad o no, sino en el propósito de gastos, hacemos un primer avance y les damos a los grupos parlamentarios, con los recursos que tenemos y en la situación actual, estas serían nuestras previsiones. Desde que se hace este primer avance hasta que se les envía a los grupos parlamentarios el propuesto definitivo, pues ha habido un trabajo interno para reordenar los recursos. Fruto de ese trabajo interno, en una semana, algunas cuestiones que estaban dotadas de una manera en el primer esquema de políticas de gasto se modifican. Y además se modifican al alza. Bien, pues todavía seguimos insistiendo como si no se les hubiera dado el borrador completo, ya con la decisión, una primera decisión del Consejo de Gobierno abierta durante una semana a recibir sugerencias, indicaciones, a negociar con los grupos parlamentarios, pues nos hemos quedado con el primer avance. Lo que ha transcurrido en esa semana no cuenta. Y como son números, pues se desmienten solos. Es decir, hay partidas que entre el primer esbozo y el borrador se incrementan. Luego no podemos seguir diciendo y bajan, y bajan, y bajan, porque es falso. Sí. Buenos días. Para la portavoz, dos preguntas muy breves. Una es una valoración acerca de la publicación en el DOE esta mañana del PIR de la plataforma logística y luego una segunda. Mañana está previsto en agenda, si no ha cambiado, que Fernández Vara, que el presidente, se reúna con la ministra de Agricultura. Ya sabemos que sobre la mesa estará el tabaco y agua blanca. ¿Cómo afronta esa reunión el Gobierno extremeño? Sobre la plasmación en el Diario Oficial de Extremadura respecto del PIR, el PIR, Proyecto de Interés Regional, modificación del PIR de la plataforma logística, lo que decía antes la consejera de Hacienda y Administración Pública, que la Junta de Extremadura está en marcha y que los presupuestos se ejecutan y las políticas se ejecutan hasta que finalice el año 2016. Hace varias semanas ustedes me preguntaban aquí también sobre esta cuestión y me lo hacían en relación a unas declaraciones del alcalde de Badajoz. Yo decía entonces que la Junta de Extremadura, desde que tomó posesión, entendió que tenía que desenredar el enredo que entre unos y otros habían generado en la plataforma logística de Extremadura, con primeras piedras e inauguraciones incluso. Y eso es lo que hemos estado haciendo, sin mucho ruido. Hemos estado trabajando desde las consejerías competentes en esta materia en la Junta de Extremadura, que son la Consejería de Medio Ambiente Rural, que tiene las competencias en transporte, pero también desde la Consejería de Economía e Infraestructura,
hemos ido al Gobierno de España, a veces hasta sin decirlo y sin hacer fotos, para poder hacer que la plataforma logística, no solo para el interés de Badajoz ciudad, sino también para el conjunto de la región, sea una realidad. Por tanto, lo que plasma hoy el DOE no es más que el ejemplo de cómo las cosas importantes hay que hacerlas, hay que hablarlas, hay que dialogarlas sin hacer más ruido de la cuenta. Estábamos acostumbrados probablemente en esta región a anunciar demasiadas cosas y la política no son solo anuncios, teniendo en cuenta lo importante que es la comunicación política, y entenderá lo que le digo siendo yo la portavoz del Gobierno y usted el medio de comunicación. La segunda pregunta que me hacía era sobre qué esperamos de la reunión con la ministra Tejerina de Agricultura y Medio Ambiente y Rural. No es esta semana, es la semana próxima. Les comunicaremos el día para que ustedes también puedan ordenar su agenda y su trabajo, y lo que esperamos de esa reunión es que se desarrolle con la normalidad democrática y con la buena predisposición con la que se ha desarrollado la primera que hemos tenido con el responsable ministerial de Infraestructuras del Gobierno de España. Saben que es muy importante para nosotros esas 3 reuniones que denominamos la agenda extremeña, y hay cuestiones importantísimas que tratar con la ministra de Agricultura, en este caso, como puede ser la tuberculosis, que tantos martes hablamos aquí, o como puede ser también el futuro de un sector tan importante para la economía regional como es el sector del tabaco. Les comunicaremos cuando acabe la rueda de prensa, Damián, la fecha concreta de la reunión, y siempre les vamos a avisar con anterioridad de las reuniones con los ministerios, porque entiendo que es preferible que ustedes lo conozcan antes, pues que no es igual que cuando se trata de la agenda ordinaria que tenemos en Mérida y que tenemos en Extremadura. Se lo comunicaremos luego. ¿Más cocina? Sí, yo le quería preguntar a la consejera, ya que ha dado bastantes cifras respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de dónde estábamos, cuál es el objetivo de Extremadura, si nos lo podría resumir. Objetivo que había ahora 2016-2017 y objetivos de nuestra región en esa reunión 2016-2017. Bien, teníamos aprobado para 2017 el 0,3% y se pasará al 0,7%. Todas las comunidades autónomas. Y para el 2016 teníamos aprobado el 0,1%, se pasó al 0,5% y nuestro objetivo es que pase al 0,6%. De todas maneras, les podemos dar un cuadro con lo que tenía el Estado, lo que teníamos las comunidades autónomas, para que vean también cómo ha cambiado el objetivo de déficit del Estado, porque tenemos que verlo en el conjunto de las administraciones públicas españolas. Buenos días. Consejera, sobre el objetivo de déficit, a esta reunión con el Ministerio se va a plantear que las comunidades autónomas, en este caso Extremadura, puedan tener objetivos individuales de déficit. ¿Hasta dónde pediría Extremadura? Pues en los términos que venimos diciendo, es decir, nosotros pedimos, en primer lugar, que un mecanismo que está en la ley que se aplique. Pero eso no se acuerda por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se debate. Y una vez que ese mecanismo se aplicase, pues tendríamos que ver cuál sería el objetivo que convendría para que Extremadura pudiera cumplir como va cumpliendo y como va haciendo. Si vemos los informes del AIREF del último año, están muy claros y están muy singularizados en esa dirección, porque hay cuestiones, por ejemplo, que técnicamente se llaman cuestiones one-off, es decir, que se producen una sola vez, que lastran nuestra senda de cumplimiento, como puede ser, por un lado, la sentencia de las eléctricas y como puede ser, por otro lado, la falta de puesta en marcha y homologación de los sistemas de certificación de los fondos europeos que hacen que no hayamos podido certificar sino una misma cantidad. Por lo tanto, mientras no estén certificados, no podemos recibir esos ingresos. Entonces, hay una serie de cuestiones que ahora mismo me impedirían decir, pues el objetivo para Extremadura para 2017 debería de ser tanto, 2018 tanto, para cumplir en los plazos que hemos dicho. ¿Objetivos fijados actualmente? Deduce bien.
Sobre la misma cuestión, sobre esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no parece en principio muy alejada, ¿no?, la postura de la Junta sobre la del Ministerio. Hablamos de una décima. ¿Podrían cuantificarnos en dinero para que apreciemos de cuál es la diferencia de lo que se está pidiendo desde Extremadura a lo que se fija desde el Estado? Vamos a ver, la postura está clara. Aunque parezca que es una cuestión menor, no estamos hablando de una cuestión menor, porque más importante que lo cuantitativo, que lo es lo cualitativo. Y lo cualitativo lo es por dos razones. En primer lugar, por poner de manifiesto que el reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas es injusto. Y en segundo lugar, porque tiene que ser, además de equitativo y justo, realizable. Y eso, insisto de nuevo, la AIRES lo ha dicho muchas veces. Es decir, si se marcan objetivos de déficit que a priori se sabe que no se pueden cumplir, estamos haciendo un flaco favor a lo que es la propia estabilidad presupuestaria cuando se incumple reiteradamente. Por eso, en lo cualitativo también es importante que, como esto va piramidalmente de la Unión Europea a las comunidades autónomas y tiene que volver de las comunidades autónomas a la Unión Europea, también es bueno que a la Unión Europea llegue el mensaje de que las comunidades autónomas estamos en disposición de cumplir. En cuanto a cifras concretas, hasta que no esté cerrado, creo que es preferible que nos movamos en criterios y en principios, porque la situación de Extremadura pues obliga a hacer un ejercicio de responsabilidad, de buena presupuestación, de priorización del gasto y de ejecución, que es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Pregunta para la portavoz. Preguntarle por una encuesta que ha salido en el día de hoy que sitúa tercero al Partido Socialista por la crisis de credibilidad. Me gustaría una valoración corta. Una valoración del Gobierno sobre una encuesta que publica ¿quién? El barómetro de la SER. No corresponde, como portavoz del Gobierno, hacer las valoraciones que corresponde a la Dirección Regional del PSOE, que además tiene rueda de prensa habitual. Pero en cualquier caso, el barómetro de la SER y cualquier otra encuesta tiene todo nuestro respeto, y en estos momentos creo que en el PSOE, es una opinión personal, tenemos otros muchos problemas que resolver que lo que digan las encuestas. Probablemente cuando resolvamos nuestras cuestiones y seamos capaces de volver a fortalecer un partido importantísimo para la historia de este país y para tanta gente, las encuestas serán otras. Así que mi valoración es la confianza absoluta en la capacidad que tiene un partido como el Partido Socialista Obrero Español para poder fortalecerse y ofrecer un proyecto que vuelva a ilusionar a miles de ciudadanos en este país. Sí, consejera, buenos días. Volviendo al tema del déficit, siempre se ha planteado cumplir en un escenario plurianual hasta 2018. Ahora que se amplía al 19, ¿se planteó también la Junta ir al 19? Como esto además se tiene que revisar y sabemos cómo son los procesos de negociación con Bruselas, yo resumo siempre en la misma idea. El mismo tiempo que tenga el Reino de España necesita Extremadura. Y además necesita un reparto más equitativo, y además necesita un reparto individualizado, y además necesita inversiones del Estado en Extremadura. Y por eso, insisto, negociación, diálogo, hasta el último segundo en la tramitación de los presupuestos. Invito a todos los grupos parlamentarios a trabajar por los extremeños, a con los recursos que tenemos priorizar qué necesidades tenemos que atender y cómo podemos ir atendiéndolas. Transparencia, diálogo y negociación hasta el último segundo. Gracias.